Muy bien. El título de hoy es La Guerra Total. Hoy continuamos con el tema de la conquista de Tenochtitlan. ¿Y recuerdas qué pasó en la clase pasada? A ver, Arturo. ¿Ah? Se cree que murió a causa de las pedradas, que Moctezuma muere a causa de las pedradas que recibió de su pueblo, y los indígenas dicen que no, que murió a manos de los españoles. Ok, y Amparo, ¿qué hecho ocurre después de la muerte de Moctezuma? ¿Qué ocurre después de que muere Moctezuma? ¿Cómo se le llama este hecho? A ver, ¿cómo? La noche triste, ¿dónde? Donde Cortés va a a la hora plaza de la noche victoriosa a llorar porque al intentar escapar, su ejército es diezmado, o sea, son atacados y muere gran parte de su ejército. Vamos a ver, ¿cómo? Ya estaban hartos de ellos y los empezaron a atacar después de la matanza de Templo Mayor. Muy bien, ¿no? Más bien sí, ahora quien gobierna a los mexicas y lidera a las tropas en contra de los españoles es Cuitláhuac. Ajá, un noble que seguía en el trono. Cuitláhuac ahora es quien lidera a los mexicas y gobierna, ¿no? Hasta que regrese tu compañero. Ahí Cuauhtémoc todavía no tiene relevancia. Digamos que, bueno, ahorita vamos a leer un poquito de él, pero ahorita quien nos gobierna es Cuitláhuac. Vamos con la lectura del día de hoy. Seguimos con el capítulo 7 en el libro de Malinche. Y mucha atención. Mucha atención y total silencio. Mientras ve preparando tu apunte y tu línea de tiempo. El único momento en que Malinali reaccionó y se instaló en el presente fue cuando estaba huyendo. Los tenochcas venían tras ellos. Una de sus flechas hirió al caballo que siempre había sido su aliado, el que había estado con ella en su bautizo, en la matanza de Cholula, en el combate contra Pánfilo de Narváez, su amigo eterno e incondicional. Cuando Malinali lo vio caer herido, el tiempo se detuvo. Los sonidos de la batalla se congelaron en el aire. Ya no escuchó nada. Todo lo que la rodeaba desapareció del campo de su mirada. Solo el caballo existía. Solo el caballo moría. Malinali sintió un dolor profundo. No quiso dejarlo ahí tirado, agonizando. No quería ver fuera alimento que para, perdón, no quería que fuera alimento para los gusanos. Se abrazó a él. En sus ojos vio el miedo, el dolor, el sufrimiento. De inmediato, la reacción de inmediato lo relacionó con los ojos que Moctezuma tenía cuando cayó herido por las piedras. Había bondad en esos ojos, había grandeza, había señorío. Malinali tomó con fuerza la macana con la que combatía a los tenochcas y le asentó al caballo un golpe mortal en la cabeza. Luego sacó de sus ropas un cuchillo y en un acto de locura procuró cortarle la cabeza. Quería llevarla con ella, quería hacerle los honores que se merecía. Estaba, estaba tan enfrascada en su labor que perdió la vista
Estaba tan enfrascada en su labor que perdió de vista que estaba huyendo, que la batalla seguía, que su vida corría peligro. Juan Jaramillo fue el que se dio cuenta de que un tenoscas tomaba a Malinali por el cabello con la intención de degollarlo. Jaramillo disparó su arcabuz contra él y lo mató. Luego corrió, tomó a Malinali, quien aún no terminaba de cortar la cabeza del caballo, y la arrastró a la fuerza hasta las afueras de la ciudad, donde se sentaron a llorar su derrota. Malinali, nuevamente ausente, permaneció recargada en el hombro que Jaramillo le ofrecía. Había mostrado gran fuerza y valentía esa noche. Malinali lamentaba no haber podido llevarse con ella la cabeza del caballo. Cortés, todo su tesoro. Cortés derrotado, se refugió en Tlaxcala, donde se recuperó y reunió nuevas fuerzas. Mientras tanto, una epidemia de viruela negra, portada por los esclavos cubanos que venían con los españoles, hizo estragos en la población. Una de las víctimas fue el mismo Cuitláhuac, quien falleció por esta causa. Entonces subió al trono el joven Cuauhtémoc. Una de sus primeras acciones fue mandar ejecutar a 6 hijos de Moctezuma que intentaban someterse a los españoles. A pesar de la epidemia, dio órdenes y tomó medidas para la defensa de la ciudad. Sabía que Cortés, apoyado por los tlaxcaltecas, planeaba su nuevo asalto a Tenochtitlan. Cortés hizo construir 13 belgadientes para controlar las ciudades de los lagos que la rodeaban. Se le unieron guerreros de Cholula, Huetzotzingo y Chalco. Según sus propios cálculos, logró juntar más de 75,000 hombres. Cuauhtémoc enfrentó la llegada atacando a los españoles cuando transitaban por las calles desde las azoteas de las casas. Cortés ordenó que se destruyeran las casas y así se dio inicio a la destrucción de la ciudad. En una de las acciones, Cortés consiguió llegar al Templo Mayor, pero los mexicas lo atacaron por la retaguardia, logrando capturar a más de 50 soldados españoles vivos. Esa noche, desde su campamento, los españoles escucharon los cantos de victoria y supieron que los soldados capturados habían sido sacrificados en el propio Templo Mayor. Cortés decidió sitiar la ciudad, interviniendo las calzadas que la unían con tierra firme, mientras con los vergadientes y las canoas, los aliados controlaban el acceso por agua. De la misma manera, hizo destruir los acueductos de Chapultepec, los cuales surtían de agua dulce a Tenochtitlan. La intención, desde luego, era hacerlos rendir por sed y hambre. Los tenoscas resistían en Tlatelolco. Fue en el mercado, en el corazón del imperio, donde se dio el golpe final a los habitantes de Tenochtitlan. Fueron tantas las muertes a causa de la viruela y el hambre que los españoles pudieron vencerlos finalmente. El día de la caída, mataron y aprendieron a más de 40,000 indígenas. Había una gran gritadera y llantos. Cuauhtémoc trató de huir, pero fue apresado y conducido a Cortés. Y una vez en su presencia, dijo: Señor Malinche, ya he hecho lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi ciudad y de los vasallos, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma este puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Cortés no lo mató, lo tomó prisionero y le quemó los pies para que confesara en dónde estaba oculto el oro. Tanto él que suponía que escondía como el que estaba perdido, la tropa en la oída de la noche triste. Cuando Cortés se fue a las Ibueras, lo llevó con él, y un tlatelolca que iba en la expedición acusó a Cuauhtémoc de estar planeando una sublevación en contra de Cortés. Cortés, después de bautizarlo con el nombre de Fernando, lo mandó colgar en una gran ceiba.
el árbol sagrado de los mayas, en un lugar de Tabasco. Bien, hasta ahí la lectura de hoy. ¿Cómo oíste la lectura? Por fin cae la ciudad. ¿A causa de qué cae la ciudad? De la viruela, ¿verdad? Aparte, Cortés sitia la ciudad. ¿Qué es sitiar o sitio? Cierra la ciudad, nadie entra, nadie sale. Y no entraba ni comida ni agua porque también destruyó el acueducto de Chapultepec. Imagínate, todas en la ciudad con una epidemia de viruela, muriéndose y contagiando a todos. Y luego sin poder entrar comida ni agua y siendo atacados, evidentemente fueron perdiendo. Vamos a ver primero este TikTok. Dice, argumentos estúpidos españoles sobre la conquista, 1. Y obviamente lo hace un español que ha leído historia de España, que cuenta cómo fue la conquista y razones por las que hicieron la conquista. Pero él en su lógica dice, esto no es lógico, esto es tonto, esto es estúpido. Vamos a oír qué nos dice un español sobre la conquista de México. Argumentos estúpidos españoles sobre la conquista, primera parte. Uno de los comentarios más repetidos y estúpidos que he escuchado sobre la conquista es que los españoles llegaron, eliminaron los sacrificios rituales e impusieron la paz. Por un lado, es cierto que los mexicas realizaban sacrificios rituales debido a su religión, pero lo que no se tiene en cuenta es que con la llegada de los españoles se impuso otro motivo por el que se sacrificaban indígenas, y es el más común, el dinero. Los indígenas pasaron a ser fuerza bruta de trabajo, ya fuese en las minas como la de Potosí o en las encomiendas, donde se les trataba básicamente como esclavos. Se conservan cartas de Bartolomé de las Casas en las que relata que los conquistadores españoles no fueron precisamente para pacificar ni para educar a la población, sino en busca de riquezas. En conclusión, con la llegada de los españoles y la eliminación de la religión mexica, no se les hizo ningún favor a los indígenas, simplemente se les impuso otro dios por el que morir, el dinero. Muy cierto, ¿no? O sea, nos dicen que vinieron a hacer la paz, pero ¿cuál paz? O sea, mataron a cuantos indígenas y al final solamente buscaban algo, el dinero. Ahora, vamos a ver esta, ¿cómo se le podría decir? Draw line, línea de tiempo dibujada. Pero lo curioso es que no es hecha por mexicanos, es hecha por españoles. Entonces vamos a ver la historia de la conquista explicada por españoles. Entonces, quiero que compares lo que yo te estaba enseñando, que son libros mexicanos, contra la historia contada desde la perspectiva española. Está interesante. Vamos. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que obtuvo una formación en leyes que le fue muy útil durante toda su vida. Sin terminar sus estudios, regresó al seno familiar, donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama mientras acrecentaba su hacienda esperando su momento. Hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición con la que trataba de reponerse de los reveses sufridos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. De Cuba salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaron 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones, hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y enviar desde allí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato. En el litoral se produjo la primera batalla, la de Centla, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago combatiendo del lado cristiano. También allí Cortés mandó barrenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacerlo.
Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa, los españoles penetraron y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlán. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que sellaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma alternaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de una posible emboscada, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlán les impresionó hondamente. Era tan bella como peligrosa, pues la isla, dentro de un lago comunicado por calzadas interrumpidas por puentes levadizos, permitía dejar aislados a sus visitantes. Temerosos de ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses, Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Axayácatl. Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad dejando en ella a Pedro de Alvarado. La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez. Con muchos de los soldados de este incorporados a su tropa, Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues en la capital, Alvarado, temiendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se vieron asediados en su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a la azotea para amansar a sus súbditos. El emperador, que había perdido su poder, fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para la que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse. En Tlaxcala, Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería y la caballería. Así se hizo. Bajo las órdenes de Martín López, se cortó la madera y se elaboraron las piezas que, a hombros de los indios, se llevaron a la orilla del lago Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlán combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para los que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño antes de su rendición, causada en gran medida por el desabastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador, Cuauhtémoc, fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Muy bien, ¿cómo ves este video? ¿Cómo qué diferencias notas de la historia mexicana a la historia española? A ver, Arturo. A ver, primero Arturo. Ah, sí, hoy vamos a ver eso de los barcos, si lo cuenta. Pero bueno, lo que hemos visto que es diferente, ¿qué cambia? ¿Sí?
Ajá. Tempoalas, ¿no? Por ejemplo, dice que los totonacas y tlaxcaltecas se unieron a él por las buenas, o sea, nada lo vieron y se unieron a él, cuando vemos que no es cierto, hubo una batalla antes. O dice que Hernán Cortés capturó a Moctezuma porque Moctezuma lo intentó atacar, ¿no? O dice que la batalla de Cholula y de Templo, la matanza de Cholula y la matanza de Templo Mayor fueron solamente porque se sintieron amenazados porque los iban a atacar y que solo mataron a los nobles. O sea, y vemos que eso es diferente. ¿Quieren participar o quieren leer? Ok, Daniela Amparo fue la primera en levantar la mano. Perdón, Amparo, entonces empieza Amparo. Todo. Chicos, Tencatl. Cuitláhuac. Bien, ahora sigue Ah, es todo. Pensé que había más lectura. Ok, línea de tiempo, dejen revisar qué nos falta. Ah, no, sí nos falta, entonces. De una vez leemos y nos regresamos a la línea de tiempo. ¿Quién levantó la mano después? ¿Fue Claudia? Claudia, siempre les cambian los nombres. Carla. Igual todo. Ay, tantito, eso ya lo leímos. Sería desde aquí, la nueva guerra. Gracias. Y último, a ver, Daniela. Frente. Ok, ¿quién más? Arturo. Ay, hasta ahí. Entonces, eso de la infografía lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos entonces con la línea de tiempo. Nos habríamos quedado con el último hecho, la noche triste, ¿cierto?
Ok, ¿qué pasa después de la noche triste? Los españoles huyen o logran huir después de ser masacrados al tratar de escapar. De Otumba. Hay una batalla en Otumba, sí. Este ya no. ¿Sería a continuación del otro? Acá. Tengo todo el espacio en mi línea de tiempo. ¿Cuál es el tema? ¿La guerra total? Sí. Esto ya no va, porque ya es parte de la otra. Ok. A ver, los españoles huyen de la Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿A dónde van? A Tlaxcala. Se van con sus aliados a recuperarse de la guerra y de las pérdidas. El primer hecho sería, los españoles se refugian en Tlaxcala. Seguimos en el año 1520. ¿Todavía no acaba? Luego, ¿qué pasa en México Tenochtitlan? ¿Qué llega? Ahí sería epidemia de viruela. ¿Quién era entonces el Tlatoani? No, antes de Cuauhtémoc. Cuitláhuac. Pero Cuitláhuac no nos dura mucho tiempo como Tlatoani porque se muere a causa de la viruela. ¿Sí? Cuitláhuac muere a causa de viruela. No sé, ahorita te investigo. Tengo de hecho una imagen que nos dice las fechas, ¿vale? Cuitláhuac muere a causa de la viruela. ¿Quién toma el lugar de Cuitláhuac como Tlatoani? Muy bien, vamos a ponerla. No, ahí todavía no. Cuauhtémoc. A él le queman los pies. Cuauhtémoc sube al trono. Voy a quitar los dos primeros para seguir explicando. Solo los dos primeros. ¿No? Aguanta entonces. Entonces, los españoles ya recuperados y después de haber hablado con los tlaxcaltecas hicieron una junta de consejo, saber si iban a defender o seguir del lado de españoles o se unían a mexicas. Finalmente deciden unirse con españoles y los españoles conquistan el valle de Texcoco, de Tlaxcala, después conquistan lo que sería el valle de Puebla y de Morelos y empiezan a hacer nuevas alianzas con otros dos grupos. Ay, ¿en serio vas? Este es el primero, los españoles se refugian en Tlaxcala. Quito los dos ahora sí. Ahora, los españoles se alían, o sea, se juntan con texcocanos, o sea, de Texcoco, y chalcas, o sea, de Chalco. Teníamos un ejército muy pequeño porque murieron muchos en la noche triste, pero se juntan todavía más, regresan a Tlaxcala por más tlaxcaltecas y ahora se juntan de Texcoco y de Chalco y tenemos nuevamente un ejército grande. Mientras hacen esto, Cortés manda a construir unos barcotes para atacar a Tenochtitlan desde el agua. Y luego hace el sitio de Tenochtitlan. ¿Qué es un sitio? Te dije. ¿Qué sitio? ¿Agua? No, ¿qué? ¿Qué es un sitio? No, cuando hablamos de sitio de Tenochtitlan, no me hablo del lugar de Tenochtitlan, sino que, como te había dicho, se cierran caminos y nadie entra y nadie sale. La idea es matar de hambre y de sed a los pobladores. Cuando digo sitio de Tenochtitlan, me refiero a que nadie entra, nadie sale, no entra comida. Mandó a destruir el acueducto de Chapultepec, entonces no entraba ni agua.
Esto con el objetivo de debilitar al enemigo y al pueblo en general. El agua del lago no era potable y las cosechas pues eran bastantes, pero para una ciudad tan grande no iba a alcanzar todo. La ciudad sobrevivía gracias a todo lo que llegaba al mercado de Tlatelolco. Entonces, pues ponerla en sitio y luego con la mitad de la ciudad enferma y todos encerrados y contagiándose, por supuesto que debilitó a la ciudad. ¿Cómo, León? ¿Cuál? Cortés. Dime. Cuando está Cortés en Tenochtitlan, sí hay todavía comercio, pero es hasta el sitio donde ya no hay comercio. Ok. ¿En cuándo? Se mantiene, fíjate, se mantiene el comercio de muchos sitios hacia Tenochtitlan. Cambia un poquito, quizás sí, pero muchas cosas se mantienen. Ok. Y finalmente, ¿cómo? No sé si poner otro, pero bueno. Finalmente cae la ciudad de Tenochtitlan, o se dice que Tenochtitlan termina el 13 de agosto de 1800, perdón, el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc, no, es capturado. Cuauhtémoc es capturado al intentar huir de la ciudad de Tenochtitlan, pero como leímos en la Malinche, no es asesinado. Si quieres poner si no hasta ahí, Cuauhtémoc es torturado. Recuerda que a Cuauhtémoc le queman los pies, exigiéndole que le digan en dónde estaba el oro. Quizá nunca dijo, quizá no existía tal oro, porque Cortés nunca confesó. Perdón, Cuauhtémoc nunca confesó a Cortés dónde estaba el oro. Y no muere ahí. Con los pies quemados sigue sobreviviendo, se lo llevan a la conquista del sur de México y después muere. ¿Lo puedo quitar? De acuerdo al libro de la Malinche, nos cuenta que muere porque le dicen a Cortés que estaba pensando que Cuauhtémoc traicionara a Cortés, entonces lo bautiza con el nombre de Fernando y lo cuelga, lo condena a la horca. ¿Ya puedo quitar esto? Finalmente antes del video me regreso a una pintura que es de mis favoritas. Está en el castillo de Chapultepec. Sí. No, pero pongan atención, porque guardan y me ponen atención. Esta pintura se llama El choque de dos culturas. Como puedes ver, representa precisamente las batallas entre españoles y mesoamericanos. Es un caballo de un soldado español en general. Y ya no da tiempo de ver el video. Pero bueno, sería todo.